De nuevo con ustedes, Educación y Futuro. Educación y Futuro. Gracias por seguir con nosotros. Estamos conversando con Ricardo Castellanos, el ingeniero Ricardo Castellanos, vicepresidente de ACAI, y conversamos sobre acreditación de carreras y programas. Ricardo, además de los procesos de acreditación, digamos, típicos, ¿tienen ustedes otras actividades paralelas, digamos, que van como generando la cultura, preparando el terreno? ¿Cuáles son esos otros mecanismos que fortalecen la acreditación? Dentro del estatuto de la agencia está una instancia que se llama el Foro Centroamericano por la Acreditación de Programas de Arquitectura e Ingeniería. Esta instancia es una instancia consultiva, la cual el Consejo de Acreditación le rinde cuentas cada 2 años, manifiesta o expone lo que se ha desarrollado, lo que se ha avanzado, los problemas que se tienen, y además se produce una retroalimentación estratégica con esa instancia que se llama el Foro por la Acreditación de Programas de Arquitectura e Ingeniería. Este foro lo constituyen todas aquellas instituciones que han firmado o se han adherido al convenio de ACAI, que son 50 hasta la fecha. Pero también invitamos a otras personalidades o instituciones que nos interesa que conozcan nuestras actividades. De hecho, el foro fue el primer mecanismo que le dio forma a la agencia. En el año 2004 se hizo el primer foro en Costa Rica, donde se comienza a generar la idea y la forma y se nombra una comisión pro tempore. En el 2005, en la ciudad de Managua, se establecen las bases y se define la sede, porque la sede también no fue escogida al azar, sino que fue a propuesta de las instituciones, en este caso las instituciones panameñas, encabezadas por la Universidad Tecnológica de Panamá, el Consejo de Rectores, la Universidad de Panamá y la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, ofrecieron el soporte para la dirección ejecutiva con sede en Panamá. Eso fue en el 2005 en Managua. Luego en el 2006, en julio del 2006, en San Salvador, se firma el convenio de creación de la agencia y se nombra al primer consejo de acreditación. A partir de ahí, los foros son cada 2 años. En el 2008, en Panamá, lanzamos la primera convocatoria a procesos de acreditación, es decir, de 2006 a 2008 se trabajaron los manuales, los instrumentos, los procesos, etc. Ahí fue nuestra primera rendición de cuentas ya como consejo, de qué es lo que se había hecho, se hace la primera convocatoria. Y el 5º foro lo acabamos de hacer en Antigua Guatemala, el año pasado, donde ya pudimos plasmar, o más bien mostrarle a la comunidad centroamericana de Ingeniería y Arquitectura los resultados. Ya pudimos decirles, hemos acreditado 15 programas, tenemos 100 y tantos evaluadores en nuestro banco, tenemos la instrumentación, y se dieron unas actividades muy interesantes. Tuvimos la participación de Vinicio Cerezo, el expresidente de Guatemala, que nos dio una conferencia magistral, y la ingeniera Irene Campos, ministra de Vivienda y Desarrollo Urbano de Costa Rica. Y entonces se vio esa dinámica, de tal manera que algunas personas invitadas por ejemplo, del CCA o del SINAES de Costa Rica, pues pudieron apreciar el avance que se ha tenido en un tiempo relativamente corto que tiene la agencia de funcionar. Claro. Entrando en detalle, perdón, antes de seguir, ¿y el próximo dónde va a ser? ¿Ya tiene fecha? El próximo foro es en el 2012 y esperamos desarrollarlo en Honduras. Honduras, ya. Ya veremos qué ciudad de Honduras. Okay. Entrando en el detalle de la acreditación, ¿nos podrías comentar, hacer un recuento un poco de los estándares? ¿Qué es lo que ustedes, y en tu experiencia como evaluador, qué es lo que ustedes analizan? ¿Cuáles son esos estándares básicos para los amigos televidentes que puedan tener interés en el tema, puedan conocer en detalle, que es el corazón de la acreditación? Correcto. En nuestro modelo hablamos primero de categorías de análisis. ¿Categorías? ¿Cuántas son en total? Son 12 categorías. 12. La primera es la relación del programa con el entorno. ¿Y por qué es la primera? Porque creemos que cualquier programa de ingeniería y arquitectura centroamericano debe estar relacionado con el entorno. Este no es un modelo académico puro,
donde nos interesan las matemáticas, las ciencias, o sea, eso sí está bien, pero la ingeniería y la arquitectura moderna deben estar en consonancia con su entorno local. ¿Y eso cómo lo evalúan? ¿Por su diseño curricular o por qué otros factores? Tenemos otra categoría que es el diseño curricular que se amarra a esta, pero efectivamente en esta del entorno queremos que llamémosle el programa, el concepto de el encargado del programa, llámese decano, director de escuela o como sea la estructura administrativo-académica, que estas personas que manejan el programa conozcan su entorno a través de estudios técnicos. Tienen que tener estudios técnicos, al menos uno por cada duración del programa, llámense 4 años o 5 años. Pero además de eso, deben tener definidos sus perfiles de egreso en función de ese entorno. El tipo de ingeniero que pretende El tipo de ingeniero, formar. arquitecto, de acuerdo a una serie de, llamémosle competencias, que no me quiero meter al tema del diseño curricular por competencias, que es otro rollo, pero que sí tengan claras las habilidades y destrezas que pretenden desarrollar de acuerdo a ese entorno. Ahora, cuando decimos entorno, es que debe tener en cuenta el entorno local, nacional, pero también mundial. Bien, aprovechando la pregunta, ¿has notado tú diferencias de ingenieros, digamos? ¿Podés una taxonomía? ¿Qué tipos de ingenieros hay en Panamá, en Costa Rica? ¿Se logra percibir que hay una diversidad de estilos de ingenieros o de arquitectos? Sí, en realidad sí, aunque no me atrevería a hacer la clasificación, porque como hay de todo, pero evidentemente... Pero a grandes rasgos que... Sí se nota, por ejemplo, y voy a hablar de ingeniería para no meterme en arquitectura, porque no soy especialista en el tema, pero claramente se ve la formación de ingeniería en Panamá enfocada a construcciones en altura y grandes obras de infraestructura, porque el Canal de Panamá es una fuente de trabajo para la ingeniería pues, muy grande, ¿no? En Costa Rica ves un enfoque más hacia la sostenibilidad, ¿no? La ecología, la integralidad urbana, etc. Guatemala tiene un enfoque también bastante integral, digamos, desde el punto de vista de que la ingeniería y la arquitectura tenga que ver con su entorno, ¿no? Creo particularmente que en El Salvador, Honduras, Nicaragua todavía nos hace falta desarrollar esa identidad de cómo debe ser ese ingeniero que tenga los pies puestos en su país y la vista puesta en el mundo. Como que de repente, y voy a hablar de nuestros programas de ingeniería de El Salvador, nos quedamos todavía como muy cortos a enseñarles instrumentación, ¿verdad? Que aprendan a utilizar ciertas herramientas, los software, esto y lo otro, pero no los dejamos que se desarrollen en toda la potencialidad que estas profesiones permiten. Y el tema sísmico también, me imagino que... Sí, claro, la sismicidad está en la agenda de todos los países de Centroamérica, porque salvo Panamá, que por ciertas razones geotectónicas están un poquito más estables, toda Centroamérica tiene alta sismicidad y en todas se estudia pues, reglamentación de carácter sismoresistente. Pero bueno, eso yo creo que es un buen tema de identidad, de instituciones, de programas que logren, digamos, desarrollar, por llamarlo de alguna forma, un producto con esa identidad, con ese sello, digamos. Yo creo que sí, y por eso en ACAI le damos tanto énfasis al entorno. Que conozcan su entorno, pero que se proyecte, porque tampoco vamos a promover el desarrollo de ingenieros de 50 kilómetros, pues, que no se puedan mover más allá de 50 kilómetros a la redonda, deben expandirse. Y eso lleva a la siguiente categoría, diseño curricular, que es como el corazón de cualquier proceso de acreditación de programa. ¿Ahí qué evalúan concretamente? Ahí evaluamos cómo está la estructura curricular. Por ejemplo, en ingeniería debe haber cierta cantidad o porcentaje de asignaturas en matemáticas, en ciencias básicas, en ciencias de la ingeniería y en diseño de ingeniería. ¿Tenemos programas en Centroamérica de 4 y 5 años o todos son de 5? Tenemos de 4 y 5 años en ingeniería. ¿Y la diferencia entre el de 4 y de 5, digamos, han notado ustedes un peso, un vacío? ¿Podemos pensar en El Salvador de carreras de 4 años? Personalmente, creo que las carreras de 4 años lo que obligan es a una carga académica intensa. Más tiempo. Más tiempo de dedicación del estudiante para cubrir la cantidad de, llamémosle, estructura curricular completa.
No es que no se pueda, creo que sí se puede, pero sí es una carga bastante fuerte e intensa. ¿Qué otra cosa miran ustedes en el Vemos programa? ahí, además de la estructura curricular, la revisión curricular. Cada cuánto tiempo, con qué calidad se hace, cuáles son los insumos y la documentación que respalde esa revisión curricular. ¿Verdad? En el caso de El Salvador, pues ya sabemos que lo tenemos normado, a que Por ley. no hay donde perderse, pero hay otros países donde eso no existe. Y el hecho de que acá exija este tipo de cosas también le ayuda a los programas a ordenarse y a tener procesos mucho más organizados de revisión curricular, que no sea simplemente que hoy se le ocurrió al profesor cambiar el contenido de un programa, de una materia, porque es el tema que domina, que ha sido una de las deficiencias clásicas del sistema educativo centroamericano. ¿Hay posibilidad de homologación en un futuro con las carreras de acá? Y digamos, si yo estudié 3 años en El Salvador, ¿que pueda hacer un cuarto en Guatemala o en Panamá? ¿O todavía ese tema está Ese distante? tema, sí, lo tenemos en nuestro horizonte. Nosotros tenemos como parte de los objetivos coayudar a la movilidad profesional. Sin embargo, hay países donde la movilidad profesional está restringida por las leyes del ejercicio profesional locales. Entonces, no podemos, desde el punto de vista académico, pasar por encima del punto de vista de colegiación profesional. Y eso lleva a otra observación. No sé si has notado que yo insisto en hablar de programas y tú siempre me dices carreras. Carreras. ¿Por qué? Porque en El Salvador es lo mismo. Exacto. ¿Y por qué? Porque no hay colegiación profesional. No hay, simplemente. Alguno que otra instancia de control, como en el caso de los médicos o Psicólogos, química, abogados. farmacéutica, etcétera. Pero en el resto de países de Centroamérica hay colegiación profesional. Y en algunos más fuerte que en otras. Entonces, si nosotros como acá llegamos a Costa Rica a decir acreditación de carreras, nos metemos en un problema terrible con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. O si vamos a Panamá, esto sería insultante decir acreditación de carreras cuando hay todo un sistema que está formado por una junta técnica que controla el ejercicio profesional. De hecho, en Panamá, para poder ejercer la profesión, la primera condición es ser panameño. Así. Entonces, no hay forma. No admiten ingenieros. No. O sea que la primera condición es ser panameño. Es decir, O sea, hay cualquier un control, empresa tiene que contratar tiene que ingenieros. contratar todos esos edificios altos que a veces Están dirigidos por un están panameño. dirigidos por un panameño. O al menos firmados. Al menos firmado, correcto. O ambas cosas. Seguimos con la siguiente Ok, categoría. la otra categoría es la de proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahí tal vez no tenemos tantos requisitos indispensables, pero sí estamos promoviendo que se desarrollen nuevas tecnologías, técnicas didácticas, que estos procesos sean congruentes con el diseño curricular, que a su vez sea congruente con los objetivos educacionales, para que esto quede Ahí van perfectamente ustedes engranado. a observar aulas. Se observan los procesos. Además, en el autoestudio ellos declaran Ya, cómo lo hacen y nuestros evaluadores tienen que ir a verificar ok. si hay un engranaje entre la teoría del diseño curricular y la ejecución ya en el proceso de enseñanza.